caminamos en la palabra que el Señor nos ha dado y nos obligamos a no olvidarla. En estos días, desde que nos visitó Bernabé y Elizabeth, el Señor a través de su Espíritu Santo está hablándonos a nosotros los pastores y estamos plenamente convencidos que el Señor está hablando al corazón que está dispuesto a que Dios le hable. El deseo de nuestro corazón es que seamos todos. La meta es que lleguemos todos. Y el Señor me hablaba en estos días de la atmósfera. Lo venimos hablando. Y nosotros, amados, tenemos que ser conscientes que tenemos dos tipos de atmósferas. Una es la atmósfera física, ¿sí? Que todos sabemos que existe, ¿no es cierto? Que es la atmósfera terrestre, que es la capa gaseosa que recubre el planeta. Y que tiene varias capas, que bueno, los que les gusta todo lo que está relacionado con el estudio de la atmósfera sabrán que tenemos y es difícil a veces pronunciar, pero es la troposfera, la estratosfera, la mesósfera y la termósfera. ¿Los chicos lo vieron alguna vez en la escuela? ¿Las capas de la atmósfera? Dígame, ¿sí o ni se acuerdan? Bueno, si no lo vieron, ahora lo vieron conmigo. Troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera. Esas son las capas de la atmósfera terrestre que cubren a la Tierra y es fundamental porque eso permite que el planeta viva, ¿no? Porque regula el clima, nos protege de las radiaciones, sella el planeta. La atmósfera no la podemos ver. ¿Ustedes pueden ver la atmósfera? No, pero existe. Entonces, es lo que nos protege de las radiaciones electromagnéticas que emite el Sol, de pequeños objetos que vuelan a través del espacio, como los meteoritos, que cuando algún meteorito llega a penetrar la atmósfera terrestre, se enciende, se fragmenta y evita por la atmósfera originar o ocasionar un mal peor. Entonces la atmósfera física que existe, aunque usted y yo no la podemos ver, pero existe, protege a la Tierra. Fue dado y hecho por Dios con el propósito de proteger la Tierra. Es todo un ecosistema, Dios es perfecto. Ahora, así como existe una atmósfera física, amados, existe una atmósfera espiritual. Que tú no la ves con los ojos físicos, pero existe y se percibe. Ahora, hay dos tipos de atmósferas, dice Dios. Está la atmósfera de luz y la atmósfera de tinieblas. Ahora, Dios cuando creó la tierra, no la creó para que hubiera dos atmósferas, la creó para que hubiera una sola. La atmósfera de luz, donde Él gobernaba, donde Él reinaba. Ahora, a causa, como todos sabemos, ¿sí?, de la desobediencia de Adán y Eva, esa atmósfera de luz, donde dice que en esa atmósfera de luz no tenían que ellos trabajar por su sustento, no tenían que vestirse porque no había vergüenza, donde el Señor se paseaba entre ellos y conversaba con el hombre, con su creación. A causa de la desobediencia, esa atmósfera de luz cambió. Adán, que era el que, juntamente con Eva, los encargados de poner en práctica y en obediencia al mandato de señorear la tierra, multiplicarse, fructificarse, sojuzgarla, ellos transfirieron ese gobierno a las tinieblas por la desobediencia. Y a partir de ahí empezaron a moverse sobre la tierra las tinieblas, la atmósfera de tinieblas. Ahora, siempre Dios intervino para que la atmósfera de luz entrara en el hombre. Pero cuando Cristo vino, Él estableció
la atmósfera de luz en la tierra. Entonces, nosotros vemos que las tinieblas, la atmósfera de tinieblas, lo que hace en el ser humano es no permitir que la luz entre. Lo que hace las tinieblas, ¿sí?, es establecer una barrera para que la palabra de luz, para que la luz de Dios penetre en las vidas. Ahora, sabemos muy bien, ¿sí?, que la verdad de Dios es luz. Y que lo único que disipa las tinieblas, ¿qué es? La luz. Cuando hay luz, las tinieblas tienen que irse. Ahora, sabemos que la verdad de Dios fue encarnada en Cristo. Cristo es la verdad. La verdad, la palabra de Dios fue encarnada en Cristo. Pero también sabemos que como Cristo es la palabra viviente, toda palabra que sale de la boca de Dios es verdad. Y la verdad es luz. Por lo tanto, para que en nosotros la atmósfera de luz se manifieste, debemos oír a Dios. Yo el miércoles un poco compartí que las atmósferas se crean, ¿sí? Es decir, que las atmósferas se crean. Nosotros, si bien Cristo en la cruz estableció la atmósfera de luz y la dio como regalo a los hombres, y nosotros por fe la hemos recibido, pero la atmósfera de luz es algo que yo tengo que crear 7x24, amados, constantemente. No es algo que voy a, digamos, tener. El Señor lo ganó en la cruz, me lo regaló en la cruz. Pero para que eso que Él hizo por mí se manifieste, necesito yo darle espacio al Espíritu Santo de Dios para que manifieste su luz. Así como Dios necesita que nosotros generemos un ámbito para que Él se manifieste, para que Él manifieste esa atmósfera de luz, el diablo también necesita un ámbito que le permita manifestar la atmósfera de tinieblas. ¿Me doy a entender? Es decir, tanto Dios como Satanás necesitan que nosotros creamos el ámbito. Entonces, la atmósfera espiritual, amados, existe. La atmósfera espiritual puede ser de luz o de tinieblas. Esa atmósfera de luz o de tinieblas va a ser de una característica o de otra. Depende de quién, de Dios o de mí. De mí. Él me regala la atmósfera de luz, pero para que se manifieste yo tengo que caminar, tengo que crear esa atmósfera 7x24. Hablaba el miércoles también que nosotros a esa atmósfera, ¿sí?, la vamos propiciando, la vamos mandando todo el tiempo, la vamos alimentando. Amados, por eso la importancia de oír al Señor y de obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque al exponerme yo a la palabra de verdad, la luz entra en mi vida. Entonces yo estoy alimentando esa atmósfera de luz en mi vida. Pero si yo no me pongo delante de la verdad, entonces lo que voy a hacer es exponerme delante de las tinieblas y voy a alimentar esa atmósfera de tinieblas que ya hay en mi vida. Porque ustedes tienen que pensar esto, amados. El Señor en la cruz del Calvario nos dio la luz. Él pagó por nosotros. Pero habitamos, dice la Escritura, este cuerpo. Y mientras que habitamos este cuerpo, luchan las dos naturalezas. La de luz y la de las tinieblas. Por eso tú te vas a encontrar muchas veces con cosas que vos decís, pero esto no va conforme a lo que Dios dice, porque eso es lo que nosotros todo el tiempo tenemos que trabajar, para que la atmósfera de luz sea la que gobierna, para que la atmósfera de luz sea la que prevalezca. Por eso el Señor dice que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Más penetrante que espada de dos filos. Pero también dice la Escritura que la palabra de Dios es como fuego, como martillo. Fuego que consume, martillo que parte lo duro, lo rígido. Por eso estamos hablando de cielos abiertos, que se rompe la estructura de hierro. Amado, la estructura de hierro forma parte y pertenece a una atmósfera de tinieblas.
una atmósfera de tinieblas. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando nuestra vida y lo que Dios está diciendo, porque Dios quiere abrir los cielos, Él dijo, yo los abro, ya están abiertos, pero esa estructura, amados, lo que Dios dice es verdad. Pero para que tú lo veas, tú tienes que creer. El problema es que muchas veces, como no lo vemos, decimos que lo que Dios dice no es verdad. No, lo que Dios dice es verdad. El problema de que eso no sea una verdad en mi vida no depende de Él, depende de mí. Entonces, en esta atmósfera que Dios está queriendo generar, porque, amados, esta atmósfera de luz nos la ha concedido Dios a cada uno de nosotros. Y quiere que en lo corporativo esa atmósfera se sienta. Miren, hablamos de las atmósferas. Ustedes vieron que la atmósfera tiene una densidad. La atmósfera tiene un peso. Cuando nosotros sentimos el peso de la presencia de Dios, se percibe. Pero también se percibe el peso de las tinieblas. ¿No les ha pasado algunas veces que ustedes están en ambiente, ya sea un negocio, en una casa, donde uno entra y percibe algo? Percibe una oscuridad, percibe una densidad, pero no de luz, sino de tinieblas. Hasta hay olores que muestran que hay algo oscuro, que hay algo que está mal en ese lugar. Porque las atmósferas tienen densidad, tienen peso, tienen olor, tienen sonido. Porque cuando nosotros entramos en ámbitos y en lugares también hay sonidos, sonidos de confusión, sonidos de malestar, sonido de pelea, sonido de muerte, de violencia. Las atmósferas tienen peso, sonido, olores. Cuando entramos en una casa donde el reino de Dios está, se huele a Cristo. Se siente, uno entró y siente una presencia, una paz. La atmósfera de luz tiene peso, tiene densidad, tiene olor. Entonces, el Señor nos está llamando porque el Señor quiere abrir los cielos, pero requiere que haya una atmósfera de luz que rompa esa estructura de hierro, que impide que el Señor, ¿sí?, derrame sobre esta casa lo que Él quiere hacer. Miren, amados, cuando el Señor Jesús habitó esta tierra, leemos en la Escritura cómo había atmósferas que se iban creando. Y es maravilloso ver cómo las atmósferas hacían que el Señor actuara de una manera o de otra. ¿Recuerdan el caso del centurión romano? El centurión romano quería un milagro. Y como él era un hombre que vivía bajo una atmósfera de autoridad, él sabía y había reconocido que Jesús tenía autoridad para sanar. Y él generó una atmósfera de fe. De manera que a uno de sus súbditos le dijo, ve y que diga la palabra, porque con la palabra es suficiente. Amados, un ámbito, una atmósfera de fe activó el mover del Señor. De tal manera, amados, que el Señor se asombró. Aleluya. No sé si tú estás consciente de lo que te estoy diciendo. Jesús se asombró de la fe del centurión romano. Dijo, él es romano, no es del pueblo de Israel. Sin embargo, no he visto fe en Israel como la de este hombre. Atmósfera de fe. Vuelvo a repetir lo que dije el miércoles. Si el Señor encuentra en tu vida, 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 en cada una de nuestras vidas, un ámbito de fe. ¿Tú piensas que el Señor se quedará quieto?
Lo que retiene la mano de Dios, lo que retiene la mano de Dios es la incredulidad. Dice que el Señor Jesús se crió en Nazaret y Él va a predicar a Nazaret. Y el Señor, donde Él iba, porque Él tenía la atmósfera de luz, Él habitaba el reino de la luz, Él era la luz del mundo, donde Él iba, cosas sucedían. Era imposible, porque es imposible donde habita la luz, que cosas no sucedan. Sin embargo, dice el Señor que en Nazaret no pudo hacer milagros a causa de la falta de fe. De tal manera que el Señor se volvió a asombrar. Dice el relato bíblico que se asombró de la falta de fe. Del centurión romano se asombró de la fe y de su pueblo. Escucha bien, de su pueblo. ¿Tú eres pueblo de Dios? De su pueblo se asombró de la incredulidad. No pudo hacer milagros. Dice que sanó. Qué interesante ver que entonces hay una diferencia entre sanar y hacer milagros. Dice que no hizo milagros, sino que sanó. Porque para que Dios haga milagros es necesario que haya fe. Amados, el Señor quiere hacer milagros en tu vida, en esta casa, pero Dios está diciendo, yo abro los cielos si yo encuentro fe. Yo abro los cielos si yo encuentro fe. Yo no sé cómo son tus días, amado, pero sí tengo bien en claro que cada día, 7/24, todo el tiempo está siendo probada tu fe. Todo el tiempo. En la economía, en los vínculos, en la salud, en la seguridad, en todo. Está siendo probada tu fe y el Señor está queriendo asombrarse de tu fe. El Señor quiere encontrar en esta casa gente de fe. Y la fe no es estática, la fe no es silenciosa, la fe es poderosa. Cuando hay hijos de Dios con fe, la tierra se conmueve. Los ambientes cambian. El Señor abre los cielos. Vimos también que cuando el Señor Jesús estaba, hubo una mujer que supo generar un ambiente de adoración. María, la que supo estar a los pies de Jesús, sabía lo que era adorar. Y al Señor Jesús, en medio de una cena, dice el relato bíblico que ella derrama su perfume y unge al Señor. Ella generó, dice la escritura tan hermosa, dice que toda la casa, repita conmigo, toda la casa se llenó del perfume. Era un perfume bueno, se nota, para que se sienta. Pero yo creo que no nos podemos quedar solamente en que era un buen perfume, ¿no es cierto? Acá hay una reflexión espiritual. Esa adoración abarcó toda la atmósfera. El Señor está buscando acá adoradores en espíritu y en verdad, para que la atmósfera sea impregnada del aroma de adoración. La palabra soltada fue: hay una persona que debe ingresar a este lugar. Y esa persona va a ingresar a este lugar cuando perciba que la atmósfera que se vive acá adentro trasciende estas paredes. Y yo lo creo.
Y yo lo creo. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Por eso el Señor está hablándonos como casa. Busca un ámbito de fe. Fe, amados. Y quiero decirte que esa fe que Dios busca no es tuya. Es la que Él te dio cuando naciste de nuevo. Lo único que volvemos al mismo punto, para que la fe crezca y se manifiesta, tú tienes que accionar la fe. Todo se nos fue dado, todo, porque todo es para Él, para la gloria de Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es rendirnos a Él y dejar que eso fluya. La atmósfera de luz es una atmósfera donde Dios gobierna. ¿Quién gobierna? En mi agenda, en mis finanzas, en mi comida, en mis tiempos, Él gobierna. La atmósfera de luz es una atmósfera donde hay vida, amados. Hay vida, hay vida. Todo cobra vida, todo cobra vida. Hay amor, hay orden, hay diseño, hay libertad, hay prosperidad, hay justicia, hay sonidos de libertad. En cambio, en la atmósfera de tinieblas hay muerte, hay enfermedad. Amado, y quiero darme a entender, no es que aquellos que caminamos en la atmósfera de luz no nos vamos a morir. No, sí, nos vamos a morir todos. Yo quiero que me entiendas a qué me estoy refiriendo. Que cuando las tinieblas gobiernan, se huele la muerte. Todo muere. Mueren las relaciones, los vínculos, muere la economía, muere todo, se huele la muerte. Pero en la atmósfera de luz se huele la vida, aunque estés en un lecho de muerte. ¿Me doy a entender? Se huele la vida, aunque estés en el lecho de muerte. Y en la atmósfera de luz siempre va a propiciar la vida, nunca la muerte. Siempre la paz, nunca el conflicto. Siempre el amor, nunca el odio. Dios puede y quiere moverse y manifestarse en una atmósfera de luz. Una persona que camina en la verdad, camina en amor, en orden, bajo diseño y genera una atmósfera de luz. ¿Quién genera entonces o quién crea la atmósfera espiritual? Los seres humanos. Dependiendo de las acciones que hagamos, generamos una atmósfera de luz o una atmósfera de tinieblas. Miren, amados, la atmósfera espiritual también tiene, dije, densidad, olor, sonido, ¿qué más? Sonido, densidad, olor, no me acuerdo si le nombré otra, pero una que le quiero agregar es movimiento. ¿Por qué? Porque donde yo voy, conmigo va la atmósfera. Ustedes vieron que a veces tenemos personas al lado nuestro que decimos, uy, qué atmósfera negativa que tiene, estoy con esa persona y vengo como cargada mal. ¿No les pasa? Eso se llama una atmósfera de tinieblas. Y estamos con otras personas que dicen, hoy vine mal, pero hablé con tal persona y ¡pum! Me animó. Vengo más animada, más contenta, con más ganas de querer a alguien, de no matar a mi esposa ni a mi esposo, de no matar a mis hijos. Es como que me levanto de la cama porque porto una atmósfera de luz. Porque donde nosotros vamos, la atmósfera no se queda en casa, viene con nosotros, amado. Viene con nosotros. Cuando tú entras por esa puerta, traes una atmósfera. Cuando tú entras por ahí, traes una atmósfera, que es el resultado de los días que vives.
No es el resultado de que te peleaste un ratito antes con tu esposa, esposo, hijo, padre, madre. No. Es el resultado de lo que vienes viviendo todo el tiempo. Y cuando entras por esa puerta, el Señor ya ve tu atmósfera. Y como dijo el pastor, bueno, hay esperanza, gloria a Dios, claro que sí. Al exponernos a la palabra, hay esperanza de que esa atmósfera pueda ser transformada por la atmósfera de luz. Gracias, sí, Señor, gloria por eso, porque si no, no estaríamos predicando esta bendita palabra, este evangelio de vida, gloria a Dios. Por eso el anhelo del Señor es que entres a escuchar la palabra y pueda ser revertida esa atmósfera de tinieblas por una atmósfera de luz. Porque Dios quiere que vos camines en la atmósfera de luz. El Señor Jesús habitaba la atmósfera de luz. Él no era intermitente, un día sí, obedecía al Padre, otro día no, un día tenía ganas de sanar, otro día no. Él habitaba. Por eso lo maravilloso que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, porque el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos. Mire, el Señor Jesús le enseñaba a los discípulos cómo generar atmósferas. Recuerden que los discípulos vivían antes de la cruz con Él, ¿no es cierto? ¿Cuándo se consumó la salvación? En la cruz. En la cruz, en su muerte, su ascensión y su impartición en nosotros. Ahí se consumó la salvación. Mientras que estaba en la tierra, los discípulos vivían con Él. Entonces el Señor les tenía que enseñar muchas cosas. Y una de las cosas que les quería enseñar y les enseñaba el Señor era cómo llevar la atmósfera de luz, de reino, cuando caminaban en la tierra. Entonces dice el relato bíblico que llamó, y me llamó la atención cuando leí la escritura porque nunca le había prestado la atención, pero le presté atención hoy a la madrugada, se me iluminó. Que dice, cuando llamó a los otros 70. Y yo dije, ¿dónde estaban los 70 anteriores? Pues dice, a los otros 70. Si alguno me lo busque y me ayuda. No ahora, no, después. Dice que llamó a 70 de sus discípulos, porque el Señor no tenía solo 12. ¿Estamos claros? Los 12 eran los cercanos, los íntimos, pero Él tenía muchos discípulos. Entonces, llama a 70. Y les dice, ustedes van a ir y llevar el evangelio. Van a ir por las casas. Van a ir por las casas. Hola, nosotros venimos de parte del Señor, traemos la paz de Cristo, de Jesús, en ese entonces, la paz de Jesús. Y el Señor les dice, si hubiere un hijo de paz dentro de la casa, si hubiere dentro de la casa alguien que camina en la atmósfera de luz, entrad, coman todo lo que ellos les ofrecen, porque el obrero es digno de su salario, dice el Señor Jesús. ¿Y saben qué? Oren por los enfermos, liberen. El Señor les dio todo un instructivo de qué tenían que hacer cuando entraban a la casa. Pero, dice, si no hubiera un hijo de paz, si no hubiere alguien con la atmósfera de luz, salgan de esa casa y la paz que ustedes le iban a dar viene a ustedes. Amados, el Señor les enseñó. Ellos portaban una atmósfera para invadir toda la tierra, todas las casas, pero necesitaban que donde fuera hubiera una casa abierta con una atmósfera de luz. Siempre se trata, Dios hace su obra, pero requiere encontrar una atmósfera propicia para que Él pueda provocar milagros, sanidades, liberación. Por eso es lo que el Señor está haciendo en esta casa, amados. Tienes que abrazarla, tienes que caminar, no te puedes quedar afuera. Porque lo que el Señor quiere hacer para nosotros es grande, es glorioso. Pregúntate, ¿qué atmósfera genero? ¿Qué atmósfera estoy generando? ¿De tinieblas o de luz? Y mira, las atmósferas se crean adentro, acá, y se manifiestan afuera. Nadie te crea la atmósfera. Tú la creas acá adentro y se manifiesta afuera. Y el Señor Jesús
dijo algo, porque cuando nosotros venimos a estos ámbitos donde el Señor da unciones, que las unciones son dones. El don de enseñanza, el don de predicación del Evangelio, el don de profecía, el don de sanidad, los dones que Él da para edificar su cuerpo, para provocar la edificación de los santos. Las personas se ven bendecidas por las unciones, pero muchas veces cuando no alimentan la atmósfera de luz en sus vidas, salen por esa puerta y se acabó. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ¿saben una cosa? Conviene que yo me vaya. Porque ustedes están viviendo bajo mi atmósfera. Pero es hora de que ustedes vivan la atmósfera del reino en sus vidas. Por eso conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y Él esté en vosotros y Él los hará testigos y Él les dará el poder para vivir ustedes la atmósfera de luz. Amado, el Señor te dice, tú vienes acá, recibes la palabra, la atmósfera se te cambió, acá entraste mal, viniste y te vas, pero amado, tienes al Espíritu Santo, amada. El Espíritu Santo es el que genera en ti la atmósfera para vivir 7x24 en la atmósfera de luz. Las unciones Dios las da para que llevemos adelante la edificación, su propósito. Unción no es lo mismo que gloria. Gloria es presencia de Dios. Y solo Él la tiene. No hay hombre que tenga gloria, por más unción que tenga. La gloria le pertenece a Él. Y el Señor decide manifestar su gloria a sus hijos. Pero hay que generar el ámbito. Miren, ¿recuerdan cuando Moisés fue llamado por el Señor para ir al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley? Moisés va. Dios mismo dice que no había hombre más manso que él. Dios dice que Moisés era su amigo y cuando uno ve la vida de Moisés y cómo hablaba con Dios, se da cuenta que realmente eran amigos. Porque Moisés hablaba con Dios como hablaba con su amigo. Por eso podía decirle cosas que no sé. Otro nos animaba a decirle porque Dios lo había definido así a él. Ahora, él está en el monte Sinaí, en las alturas, en la presencia, en el ámbito, en la gloria. Y abajo el pueblo, en otro ámbito. En el ámbito de tinieblas, manifestado por la impaciencia, por la murmuración, por la idolatría, por la ingratitud. Y dijeron, hagamos un becerro de oro. Dos ámbitos en un mismo momento. El siervo de Dios en la gloria, recibiendo de Dios las tablas de la ley para guiar al pueblo, y abajo el pueblo en la atmósfera de oscuridad. El Señor está diciendo a su casa, yo estoy hablándole a hombres y mujeres y están en la atmósfera de luz. Pero yo no quiero un pueblo que habite la atmósfera de tinieblas, sino quiero un pueblo que habite atmósfera de luz para que todos lleguemos. Para que todos lleguemos. El plan de Dios para Israel era sacarlos de Egipto y meterlos rápidamente en la tierra prometida. No fue así. Pero aún así, por la misericordia de Dios, Israel, mientras que caminó en el desierto, habitó un ámbito de gloria. ¿Ustedes saben que ellos por 40 años dice que sus ropas no se envejecieron? Se pusieron a preguntar, ¿cómo puede ser? No
se envejeció la ropa. Dice que su calzado no se arruinó tampoco. Que tuvieron maná por 40 años. Solo en ámbitos de luz suceden esas cosas. En el ámbito de tinieblas hay muerte, hay escasez, hay enfermedad, hay deterioro. Pero en el ámbito de luz sucede lo que es imposible para los ojos humanos. Y Dios está buscando un pueblo, una generación que le crea a Dios. Que le crea a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere estar en comunión contigo y estar contento de lo que Cristo hizo a tu favor, pero requiere que tú le creas al Señor. Fíjese que en el ámbito de luz va contrario a lo que nuestra humanidad piensa. Cuando el Señor manda a los 70, dice que les dio una indicación clara: vayan sin alforja, sin plata, sin comida. Y uno dice, pero ¿cómo? No va esto, no. ¿Qué hacemos sin plata? ¿Qué hacemos sin comida para un viaje largo? El Señor dice, yo voy a proveer. Porque el obrero, el que trabaja para mí, es digno. Y ellos fueron en obediencia y vieron la manifestación del poder de Dios. Ellos vieron la manifestación del poder de Dios, porque el Señor usa a los obedientes, a los que le creen, a los que dicen, bueno, si Él lo dice, yo lo hago. Señor, tú dices que eche la red, no pescamos nada, pero si vos lo decís, yo lo hago. Señor, vos me decís que yo vaya sin alforja, sin esto, yo voy. Yo voy. El Señor está buscando hijos que le crean. Cada mañana, cada día que tú te levantas, recuerda esto, amado y amada. Tú generas una atmósfera. Tú propicias una atmósfera. Tú alimentas una atmósfera. Y tú proteges una atmósfera. Por eso es que el Señor dice que debemos tener un mismo sentir y un mismo parecer, porque el mismo sentir y el mismo parecer y la unidad protege la atmósfera de luz. Camina en esa verdad. Recuerda que tu vida lleva una atmósfera en el lugar en que tú estás y que esa atmósfera la gente lo percibe. La gente lo percibe. Los que están preparados en el corazón para salvación te llamarán, te dirán, ¿cómo puedo hacer para conocer al Señor? ¿Cómo puedo hacer para tener lo que vos tenés? Ora por mí porque yo no puedo. Te van a habilitar para que vos puedas soltar la palabra de vida. Los que no son hijos de paz, sacude los polvos de tus pies y sigue avanzando. Pero la atmósfera de luz va contigo, donde tú quieras que vayas, donde tú quieras que estés. El Señor está diciéndote que tienes que entender que la atmósfera de luz también es el resultado de cómo alimentas la atmósfera de luz. La alimentación de la atmósfera de luz viene por tus pensamientos. Si tus pensamientos son los que Dios dice, por eso está lo que decía el Señor en la Escritura: en esto pensad. ¿En qué había que pensar? ¿En todo lo? ¿En todo lo? ¿En todo lo? Cuando tú piensas todo eso, tú estás alimentando la atmósfera de luz. ¿Soy clara? Estás alimentando. ¿Por qué? Porque tú actúas conforme a lo que tú piensas. Y lo constante de tus acciones determinan un estilo de vida. Entonces, si tú quieres vivir en una atmósfera de luz, sí, bien, te expones a la verdad, pero tus pensamientos tienen que ser todo el tiempo renovados conforme a la palabra de verdad.
Te tienes que exponer a la palabra de verdad para que tu pensamiento sea transformado y puedas pensar en lo honesto, en lo puro. Fíjate que si tú no piensas así, tú no puedes ejercer fe. No puedes ejercer fe. Porque si tú no piensas en todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, todo lo que dice la porción de la Escritura, no puedes pensar en fe. Porque la fe te va a llevar a hacer cosas que van contra nuestro propio pensamiento natural. Por eso debemos renovar nuestros pensamientos. Debemos pensar como Dios piensa. Entonces, eso, y dice la Escritura también, que nosotros alimentamos esta atmósfera de luz si no alimentamos nuestra carne, si no alimentamos el espíritu. Por eso es tan importante también lo que vemos, lo que oímos, con quién estrechamos vínculos, porque como dije antes, a veces nos conectamos con personas en la cual nos pega a nosotros su atmósfera en vez de nosotros pegarle la atmósfera de luz a ellos. ¿Soy clara? Entonces el Señor está hablando a tu vida. Yo creo que el Espíritu Santo está tratando con tu vida. Es tiempo ya de que puedas manifestar esa vida de Cristo, esa atmósfera de luz. Fíjense que, como yo les dije, que la atmósfera no se ve con los ojos físicos, pero se percibe, se siente. Inclusive no sé si ustedes han notado, nosotros con el pastor lo hemos visto, las mascotas perciben el mundo espiritual. De repente están tranquilos y empiezan a ladrar y vos decís, ¿a quién le ladra? ¿A qué? Ellos perciben algo en el espíritu, porque existe el mundo espiritual, la atmósfera espiritual, amado. Los únicos que a veces no la entendemos somos nosotros. Vivimos tan terrenalmente que no entendemos nada de lo espiritual. Los perros sí, las mascotas sí, nosotros no. La atmósfera espiritual existe. Pero nosotros somos hijos de luz. Nosotros somos hijos de luz. Y nosotros nos levantamos para crear atmósferas de luz. Josué dijo, yo y mi casa generaremos una atmósfera de luz, sirviendo al Señor. Yo y mi casa. Amados, te pido por favor que te pongas de pie, estoy terminando. Yo sé que el Espíritu Santo ha estado hablando a tu vida porque hablo a la mía. Solo soy un instrumento, un canal a través del cual el Señor está hablando, y ruego a Dios que no me hayas visto a mí, sino que hayas visto al Señor. Porque fue el Señor y es el Señor el que te está hablando hoy. Yo te pido que cierres tus ojos y tomes este día como un día bisagra para tu vida, donde el Señor en su amor te ha traído a este lugar para ser expuesto a su verdad. Esa verdad que tiene poder para transformar tu vida, esa verdad que tiene poder para hacerte libre, para vivir en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. El Espíritu Santo está ministrando tu vida para decirte, yo he soltado una palabra desde el cielo sobre esta casa MDB San Martín, en la cual tú estás presente. Y lo que yo quiero derramar, si tú lo crees, viene a la casa y viene a tu vida. Si tú lo crees, viene a la casa y viene a tu vida. Cielos abiertos. Y el Señor te dice, esos cielos abiertos se rompen si primero se quiebra esa estructura mental rígida, llena de criterios personales, llenos de pensamientos que has tenido durante tu vida, que te han marcado como con fuego en el nombre de Cristo Jesús.
En el nombre de Cristo Jesús, esos pensamientos son rotos por el poder de la palabra de Dios vertida y anunciada esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, esa estructura de pensamiento rígida que impide que el cielo se revele en tu vida, que la presencia de Dios se manifieste en tu vida, no en forma intermitente, sino en una forma permanente. En esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaro por el poder de tu Espíritu Santo, que en esta atmósfera del reino, que en esta atmósfera de la verdad, que en esta atmósfera de luz, Señor, caen las estructuras rígidas que impiden, Señor, que tú derrames la bendición que tú has establecido para este tiempo, para esta casa, en el nombre de Cristo Jesús. Creemos a tu palabra, creemos a la obra del Espíritu Santo. Tu Hijo, el Señor Jesucristo, dijo: conviene que yo me vaya, porque viene el Espíritu Santo, el cual hará en vosotros la obra de generar la atmósfera de reino, la atmósfera de luz, la atmósfera de libertad. Por eso soltamos la palabra de vida, soltamos la palabra de libertad, soltamos la palabra de fe. El Señor está buscando personas de fe, 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 fe. Personas de fe, personas que gestionen la fe que el Señor les regaló. Amados, la fe te la regaló el Señor, no es tuya. Tienes que gestionarla, tienes que activarla. El Espíritu Santo te está mostrando que Él te está hablando y te está diciendo algo que tú tenías que ejercer fe y estuviste dudoso, dudosa, que no sabías qué hacer, que no sabías si había que hacerlo o no hacerlo. Hoy el Señor te dice: eso lo tienes que hacer. Porque eso es fe, eso es creerme a lo que yo te estoy diciendo. Puede ser que te lo haya dicho en tu casa, en tu soledad. Puede ser que te lo haya dicho hoy porque cambió la atmósfera de tu vida. Pero Dios está buscando hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe que hagan que el mover y la presencia de Dios sea claramente visible en esta casa. Estamos hablando de lo corporativo. Empieza por lo individual, sí, por lo individual, por tu vida, pero se manifiesta en lo corporativo, amados. Se manifiesta en el cuerpo. La presencia de Dios siempre en Israel fue corporativa. Había un llamado, había alguien que respondía, y el que respondía habilitaba al resto para que la gloria descendiera, y el que estaba preparado la recibía, y el que no perecía. No perezcas, no perezcas, porque Dios te ama, porque esta es una mañana de oportunidades, una mañana de cielos abiertos para tu vida, para tu vida. Gloria, Señor, por este día. Gloria, Señor, por esta mañana.